Vamos a calcular el área de una esfera y para hacerlo más sencillo vamos a coger la mitad de la esfera. Entonces, si cogemos solo este fragmento, pues podremos calcular el área de una forma mucho más fácil. O sea, vamos a coger solo esto. Y esto lo vamos a hacer de eso una revolución. Para entenderlo en el espacio, tenemos la esfera, tenemos por ejemplo una sección meridiana o circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia. Vamos a coger la horizontal, dibujamos dos ejes, uno conjugado de la elipse y otro vertical que corta la esfera en estos dos puntos. De repente, al coger el otro eje conjugado, tenemos que corta aquí. Bueno, pues esto sería la superficie plana que cogimos aquí en verde. Lo que pasa es que aquí estamos en 3 dimensiones, o sea que aquí tendríamos la curva de esa esfera, esa sección. Entonces lo que vamos a hacer es una revolución de ese fragmento verde. Aquí lo tenemos en 3D, de manera que al girar el trozo verde respecto a este eje X, pues se nos va a generar, entonces aquí pasando por el otro eje, realmente lo que se va a generar, y pasando aquí por debajo por el eje vertical que pasa por aquí, tendremos ya la mitad de la esfera. O sea, tendremos exactamente solo la mitad de este fragmento. Entonces, lo que vamos a hacer es conseguir el volumen de toda la esfera, pues simplemente multiplicando por 2 el volumen que habremos conseguido, que será la mitad. Pues una vez que calculemos el volumen de esto, pues el volumen de esto lo multiplicaremos por 2. Entonces ya obtendremos el volumen de la esfera completa. Tenemos que esta circunferencia, la que pasa exactamente por ese plano, que pasa por este eje Y, pues tenemos que puede tener de ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Bueno, según eso, pues lo que podemos hacer es despejar y vamos a coger aquí un rotulador que se ve mejor, que hay poca luz. Entonces si despejamos y tenemos y es igual a más menos, pasamos el cuadrado como raíz y tenemos r cuadrado menos x cuadrado que pasa restando. Bueno, nos quedamos con la parte positiva, que es lo que corresponde a esto. Entonces tenemos ahora que vamos a considerar simplemente aquí cilindros, una suma de cilindros para calcular el volumen. Cilindros, si aquí tenemos la esfera y aquí tenemos ese detalle que habíamos puesto en 3D, pues aquí de repente tenemos un cuadrilátero. Este cuadrilátero, al girarlo, nos provoca aquí cilindros, el conjunto de varios cilindros que vamos a sumar, cilindros de volumen mínimo, de anchura mínima, esos cilindros infinitesimales que podemos marcar aquí. Aquí tenemos uno. Al girarlo provoca que la suma de todos esos cilindros nos dará el volumen de esa semiesfera. Entonces, de repente, si cogemos uno de estos cilindros, cuando ya lo hagamos completo, tenemos que en un cilindro el área de la circunferencia de la base es pi por r al cuadrado. Ahora bien, si esa circunferencia la transformamos en cilindro, se convierte en un volumen que habrá que multiplicar el radio por pi, el radio al cuadrado por pi, y darle también la altura. O sea que entonces ya no será área, sino que será volumen. Entonces tenemos que, si ahora calculamos, vamos a calcular, el volumen será igual a, vamos a sumar todos esos cilindros, entonces será pi por esta curva, será la que corresponde a I, entonces pi por I por la anchura de este cilindro que llamamos delta x o dx. Calculamos la integral, que es hacer la sumatoria de todos esos cilindros, y ya podemos escribir
Para calcular entonces la integral tenemos volumen, es igual a pi, que es una constante, puede salir fuera, tenemos por i de x, y vale realmente lo que acabamos de ver aquí, positivo. Entonces ya escribimos, vamos a hacerlo con el otro. Ya podemos escribir pi y luego por la integral desde la longitud del radio, que es esto, hasta 0. Entonces escribimos desde el radio hasta el 0 y cogemos esto. Entonces tenemos r cuadrado menos x al cuadrado, y pi por el radio al cuadrado será aquí i al cuadrado por dx. Entonces esto será al cuadrado por dx, que era en realidad la altura, o aquí en este caso la anchura del cilindro. En realidad i son las distintas alturas que corresponden aquí a i, que corresponde a esto. Entonces, como es una circunferencia, pues tenemos que hay distintas alturas para esos cilindros, por eso queda definido aquí lo que es el radio por la curva esta, de la que vamos a coger la mitad y hacemos la revolución. Entonces tenemos que, así, volumen, tenemos que esto es igual a pi por, ya hacemos la integral, tenemos radio al cuadrado por x elevado a 0, que es x elevado a 1, ponemos radio al cuadrado por x menos x al cuadrado, le sumamos 1, x al cubo, y ese número lo ponemos de denominador, entre r y 0. Bueno, si ahora sustituimos la r, 0 ya no lo sustituimos porque nos va a dar 0, tenemos igual a pi que multiplica r cuadrado, sustituimos la r en x por r menos r al cubo partido por 3, y esto ya podemos poner pi que multiplica a r al cubo menos pi que multiplica a r al cubo partido por 3. Esto es partido por 1, entonces tenemos que, si pasamos el 3, 1 entre 3, 3, por esto 3 pi r al cubo menos pi r al cubo. Y esto es, tenemos aquí 3 pi r al cubo menos pi r al cubo es 2 pi r al cubo partido por 3. O sea que aquí tenemos 2 tercios de pi r al cubo partido por 3, y eso es lo que vale realmente el área de la mitad, que era lo que decíamos de este fragmento. O sea, la mitad de la esfera, pues realmente tiene por área esta que acabamos de ver. Eso quiere decir que, por área, por volumen, eso quiere decir que el volumen de toda la esfera será el doble de esto, 2 que multiplica a todo eso. 2 que multiplica a 2 pi r cubo partido por 3, y esto es 2 por 2, 4 pi r cubo partido por 3, y ese realmente es el volumen de la esfera, o sea 4 tercios de pi r al cubo, y unidades cúbicas. Bueno, pues esa es la forma más sencilla de hacerlo. Pues si hubiéramos cogido todo, sería desde r hasta menos r, y tendríamos que sustituir no solo aquí la r, como hicimos, sino restarle luego lo mismo sustituyendo menos r, y se duplicaría la complejidad del ejercicio.